Ok, bueno. em, yo creo que ahorita vamos a ver unos tres. Me quiero ver también lo de los simuladores. Entonces vamos a empezar con la cámara. Uno de los más sencillos. Bueno, no, de hecho el más sencillo sería la lupa. Primero vamos a ver la cámara y luego pasamos al ojo. Básicamente, pues la cámara es una cámara, o sea, por cámara nos referimos al receptáculo no sé cómo llamarlo, al compartimiento que es sensitivo a la luz. O sea, podemos aquí quitarle eh, que no pase nada de luz, digamos. Donde está el lente, que es una lente convergente en este caso. Y acá tenemos el obturador. Esto de aquí es la apertura. Y esto que está acá donde se forma la imagen, forma una imagen real porque está atrás de la lente, invertida y más chiquita. En el CCD, estos CCD son las siglas de Charge Coupled Device o dispositivo acoplado de carga, que es simplemente, bueno, haciendo una versión muy sencilla, después lo vamos a ver con mayor detalle, eh, registra la luz como en las cámaras antiguas, pero la digitaliza, ¿ok? Es un dispositivo sensible a la luz, llegan los fotones, inciden acá, en vez de dejar una marca que después se revela en las películas antiguas, entonces eso lo digitaliza, lo transforma a bits de información y así es como después se puede reconstruir la imagen. Pero en las cámaras antiguas, pues la idea es la misma, ¿no? Entonces acá, en vez de tener un CCD de estos, lo que se tenía es una película fotográfica, o sea, hecha de un material como celulosa, que es sensible a la luz, y que luego se tiene que revelar mediante procesos químicos, ¿no? Pero bueno, eso ya no existe, no sé si a ustedes les tocó todavía ver de esos, pero ahora todas las cámaras son así de este tipo, ¿no? Tienen CCDs, lo que hacen es digitalizar la imagen, pero entonces acá es donde se forma la imagen, pues de aquí de la lente al CCD es la distancia Q, y de la lente a donde está el objeto que estamos fotografiando, pues es esta distancia P, ¿ok? ¿Y qué otra cosa necesitamos de aquí? Los tiempos de exposición los controlamos acá con el obturador. O sea, el obturador es el que deja pasar la luz. Y bueno, variando la distancia entre la lente y el CCD es como podemos enfocar la imagen. O sea, para que aquí se registre una imagen nítida, se puede variar esta distancia. Este, poniéndole lentes adicionales, ¿no? Pero en la versión más simple es un solo lente ahí que podemos variar la distancia Q para que se ponga una imagen nítida acá. Entonces, por ejemplo, para fotografiar objetos en movimiento, pues necesitamos acá tiempos de exposición, o sea, el tiempo en el que está abierto esto, el obturador es el que controla la apertura, que deja pasar los rayos de luz. Para objetos en movimiento, entonces necesitamos tiempos de exposición muy cortos, es el tiempo que está aquí, esto abierto, controlado por el obturador. Tiempos de exposición muy cortos, ¿no? O sea, es como justo como si tomamos una instantánea, porque de lo contrario, para tiempos más largos, se va a ver borroso la imagen, ¿no? Si esto está en movimiento, o lo mismo, es el mismo efecto si movemos la cámara, ¿no? Entonces, eh, si se mueve la cámara, entonces también se pueden obtener acá imágenes borrosas. Para eso es mejor tener tiempos de exposición pequeñitos, o en su defecto, pues montarlo en un tripié, ¿no? Pero para objetos en movimiento, entonces necesitan tiempos de exposición pequeños, o por ejemplo, al contrario, si queremos fotografiar algo en condiciones de luz muy bajas, entonces necesitamos tiempo de exposición más largo, ¿no? O sea,
el obturador deja abierta la apertura durante mayor tiempo para que puedan llegar más rayos de luz, ¿no? En condiciones de baja intensidad de la luz. Y los tiempos de exposición más comunes están medidos así en fracciones de segundos. Estos son justo fracciones de segundo, un treintavo de segundo, un sesentavo de segundo, un 125avo, no sé cómo decirlo, pero bueno, a eso le llamamos los tiempos de exposición. O sea, aquí en realidad todos estos están en segundos. Ah, bueno, sí lo puse acá. Son tiempos de exposición de segundo, ¿no? Fracciones de segundo. ¿Okay? Y, por ejemplo, para un objeto estático, pues tenemos un tiempo de exposición por acá intermedio, digamos, de 1 entre 60, es como un tiempo de exposición de los estándares, digamos. Ok, más cortitos, pues para objetos en movimiento, más grandes, para condiciones de luz baja. Y bueno, también las cámaras las podemos clasificar de acuerdo a lo que se conoce como el número F, que es simplemente la distancia focal dividida entre el diámetro de la lente. Entonces aquí establece el diámetro de la lente. Porque al final de cuentas la intensidad que llega acá depende, pues es proporcional más bien al área de la lente, y el área de la lente es proporcional al cuadrado del diámetro. Entonces es una manera de medir la intensidad de luz que llega acá. ¿Sí? Y eso se le llama el número F, que es simplemente esto, la distancia focal de la lente de la que está hecha la cámara entre el diámetro de la lente de la que está hecha la cámara. ¿Okay? Y entonces es común clasificarlo de acuerdo a estos números. Esto lo que nos dice pues es simplemente distintos números de F, ¿no? En algunas cámaras se puede ajustar esto. Tiene distintos, podemos cambiarlo, digamos. En otras no, ya es algo fijo, depende del tipo de cámara. Y estos son los valores típicos, ¿no? De 2.8, 4, 5.6 hasta 16. Por acá nos salió otro. Bueno, será el último. Esto se podría hacer con cámaras que tengan acá una apertura que se pueda ajustar, ¿no? Si esto está fijo, entonces nada más depende acá del obturador. Esto se abre y se cierra y ya. Tendríamos uno de estos números F fijos. Si esto se puede ajustar, entonces podemos cambiar el número de F. ¿Okay? Bueno, ¿qué más necesitamos de aquí? Creo que ya. Bueno, simplemente entonces, mientras más bajo sea este número, pues más va a ser el tiempo de exposición, ¿no? Más intensidad de luz vamos a tener acá. Es como al revés, y mientras más grande sea, entonces menor va a ser el tiempo de exposición. Entonces, números de F grandes, y esto no es que sea un cociente, no, simplemente así se reportan. Números de F grandes, pues nos sirven para objetos en movimiento. Números de F pequeños para condiciones de luz bajas, ¿no? Baja intensidad de luz. Ok. Y esto también está relacionado con la distancia focal y el número F, que por cierto es la misma notación para el número F. Bueno, es que acá le ponemos número F, es la distancia focal. Por ejemplo, si nuestra cámara tiene distancias focales más grandes, entonces el ángulo que puede captar es menor, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos. Esta sería una distancia focal más pequeña de 28 milímetros. Entonces tenemos alcanza a captar un ángulo más grande.
esto de acá, ¿no? Eso sería lo que correspondería como este, como una foto panorámica, algo así. Cuando tenemos más, más ángulo, para una distancia focal mayor, la más grande que sería acá, entonces, por ejemplo, está de 135 milímetros, entonces podemos tener más detalle, por ejemplo, aquí en la figura, pero tenemos menos ángulo, ¿no? O sea, captamos menos de lo que estamos fotografiando. Y un valor intermedio pues, está por acá, en una distancia focal de unos 70 milímetros. Abarcaríamos un ángulo de unos 30 grados más o menos, ¿no? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si queremos, es como si queremos mayor detalle, pues utilizamos una lente con una distancia focal más grande. Si queremos abarcar más, o sea, tener una visión más panorámica, entonces utilizamos una lente con una distancia focal más chica. Y por cierto, y podemos usar combinaciones de lentes y demás. Según lo que queramos acá, ¿no? Mayor detalle acá o mayor ángulo de visión, por ejemplo. ¿Okay? Bueno. ¿Qué más necesitamos de la cámara? Pues creo que ya. Vámonos al ojo, que de hecho pues la cámara es una versión muy simple del ojo, ¿no? El ojo es una maravilla fisiológica. En su funcionamiento pues es como el de la cámara, digamos, más bien al revés, la cámara está diseñada como el funcionamiento del ojo, pero este es mucho más complejo, ¿no? Tiene muchas más cosas. Incluso, aunque es muy común tener defectos en el ojo, un buen porcentaje de la población humana tiene algún tipo de defecto visual, pero sigue siendo un mecanismo muy eficiente, ¿no? El ojo. Si lo comparamos con la cámara, entonces el lente pues, sería toda esta parte, lo que incluye la retina, que es donde sucede la mayor parte de la difracción, o sea, en la parte de enfrente del ojo, ¿no? O sea, todo esto es como si fuera la lente, que está compuesta por la retina, por el cristalino, la pupila, y acá el humor acuoso. Entonces, la mayor parte de la refracción ocurre aquí en esta parte. Aquí es un acercamiento al ojo. Aquí se ve muy claro la retina, que por lo general está cubierta por una superficie de lágrimas, ¿no? Aquí en la superficie tiene una capa de lágrimas pequeñita que lo mantiene lubricado. Luego acá está el iris, es la parte coloreada, y dentro del iris tenemos esta apertura que es la pupila justamente. Entonces esto sería como el equivalente, la pupila es como el equivalente, más bien al revés, la apertura de la cámara es como el equivalente de la pupila. Y el iris, el obturador juega el papel del iris. El iris es lo que hace que podamos cambiar el tamaño de la pupila, lo que sería como cambiar el tamaño de la apertura en la cámara. O sea, el ojo es como tener una cámara con aperturas variables y podemos entonces reducirlo acá, aumentarlo. En condiciones de poca luz, aumentaría el tamaño de la pupila. En condiciones de mucha luz, pues disminuye. Y ese proceso se le llama acomodar, pues acomodación, que también lo podemos ver como enfocar, ¿no? A este proceso el iris, pues es una parte, es este músculo también que nos permite cambiar el tamaño de la pupila. Esto con la edad pues se va desgastando, bueno, tenemos esa parte. Pero entonces esto sería lo que controla acá la apertura del ojo, ¿no? La pupila, que justo pues es un hoyo en el iris, ¿no? Una apertura en el iris. Y luego acá está esta parte del el humor acuoso. Y ¿dónde está el cristalino? Es esta parte, ¿no? Bueno, más bien toda esta parte es el cristalino.
y todo está dentro de este líquido de este lado que es el humor acuoso. Detrás de esto tenemos el humor vítreo, toda esta parte de aquí. Y finalmente, acá está la retina, que es donde se forma la imagen. O sea, en la cámara esto sería el CCD, o la película, en las cámaras antiguas. Acá tenemos la retina, que justo pues es nuestro CCD, ¿no? El CCD hace una versión simplificada de lo que hace la retina. Acá tenemos todas las células receptoras de luz, que son los bastones y conos, que de hecho digitalizan la imagen y la envían al cerebro mediante el nervio óptico. Bueno, entonces la mayor parte de la refracción pasa acá. El cristalino y todo el líquido que lo envuelve, el humor acuoso, y esto tienen casi un índice de refracción muy parecido. Entonces, de este lado no hay tanta refracción. La mayor parte de la refracción sucede acá en la córnea, ¿no? Entonces, si esta parte del ojo se daña, pues ya no sucede la refracción y se puede perder la visión, ¿no? Con las córneas, si se llega a dañar la córnea. Bueno. Entonces, igual que en la cámara, el ojo, todo esto compuesto que sería la lente, forma una imagen que también es real, que está detrás de la lente, acá en la retina, ¿no? Ahora, aquí es donde tenemos estas células sensibles a la luz, conocidas como bastones y conos. Acá, esto está coloreado de manera artificial, es una imagen microscópica. Los verdes son los bastones y los azules son los conos, que bueno, aquí no se le ve mucha forma de cono, pero eh, se les llama así, ¿no? Porque tienen esta forma así un poco más ovalada de aquí. Los bastones pues son estos tubitos. Los bastones son sensibles a la luz, o sea, estos son los encargados, estas células son las encargadas de que podamos tener visión periférica y que podamos ver con poca intensidad de luz, ¿no? O sea, estos son más sensibles a la intensidad de la luz, pero no a las distintas longitudes de onda. Eso le corresponde a los conos. Esos sí son sensibles a distintas longitudes de onda y se clasifican de acuerdo a la longitud de onda a la que son más sensibles o a la que responden más, y son estos tres colores, ¿no? Entonces tenemos conos azules, verdes y rojos. Los azules, pues entonces tienen una sensibilidad mayor en los 420 nanómetros, que corresponde al azul. Estos, los verdes en 534 nanómetros, que estamos en el verde, y estos en 564 nanómetros de longitud de onda. ¿Ok? Y combinaciones de esto, entonces, dependiendo del estímulo que llega acá en la retina, se pueden estimular uno o dos o tres de tipos de conos, y eso hace que veamos en colores. Y realmente, entonces, el ojo nada más es sensible a estos tres tipos de colores, azul, verde y rojo. Y de aquí es donde copiamos también la tecnología, por ejemplo, para las pantallas de televisión, los monitores de computadoras, que funcionan con esto que se llama RGB, ¿no? Que es justo tener celdas fotosensibles a estas tres longitudes de onda, que son en red, green y blue, y por eso le llama el sistema RGB. Tienen muchos píxeles que harían la función de estos conos, y combinando todos esos píxeles es como se producen los colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se estimula el azul, creo que es con el verde, con el rojo, entonces eso lo percibimos como amarillo, ¿no? Y así. Entonces, realmente cuando estamos viendo algo amarillo,
es solo una ilusión, ¿no? Estamos combinando no me sé las combinaciones de colores, pero con estos tres podemos tener todas las combinaciones de colores. Si se estimulan los tres al mismo tiempo, pues lo que vemos es luz blanca, ¿no? Lo percibimos como luz blanca, entonces el blanco también es una ilusión y el negro también, ¿no? O sea, todos los demás colores, aparte del azul, el verde y el rojo, en realidad son combinaciones de estos tres. Así es como los vemos. Ok. Bueno. Ahora, entonces, lo que les decía es que pues, es común tener algún defecto, a pesar de que el ojo es una maravilla fisiológica. Un gran porcentaje de la población pues, tiene algún tipo de defecto, que los más comunes son de la hipermetropía. Lo que sucede aquí es que acá tenemos el objeto. Por cierto, esto es el punto cercano, que es en la distancia a la que podemos enfocar, la distancia más cercana a la que se puede enfocar, que es como de unos 25 centímetros en promedio. Y esto se va aumentando con la edad, ¿no? Este proceso de acomodación, de enfocar, acá con los músculos que tenemos en el iris y demás, va perdiendo va perdiendo fuerza con la edad. Entonces es más difícil al ojo acomodarlo, que es justo cambiar acá el tamaño de la pupila, variar la apertura, y eso va provocando que el punto cercano con la edad se vaya haciendo más grande. Entonces en promedio son unos 25 centímetros, como entre los 20 y los 30 años, y puede llegar hasta medio metro, o ahí de los 60 años, y obviamente pues depende de cada persona, pero en general es algo que sucede, nos sucede a todos, ¿no? Con la edad se va perdiendo la capacidad del ojo de acomodar aquí, y entonces hay que alejar las cosas para que podamos verlas, ¿no? Lo que se conoce como vista cansada. Eso no es tanto un defecto del ojo, sino más bien un proceso natural del desgaste, ¿no? Acá, en estos músculos. Otros que sí son defectos son estos, por ejemplo, lo que les decía, eh, la hipermetropía. Aquí siempre se me olvida cuál es la hipermetropía y cuál es la miopía. Creo que está bien así, ahorita lo checo. Es que no se pueden enfocar objetos que están cerca del punto cercano. Aquí este objeto está acá, un poco por acá, más lejos, más cerca entre el ojo y el punto cercano, pero digamos que en general este defecto es que no se puedan enfocar objetos cerca del punto cercano, porque entonces llega la luz acá al ojo, converge, o sea, todo esto, por cierto, es también esta combinación de la retina, el cristalino, todo esto es una lente convergente, ¿no? Converge por acá en un punto que está por atrás de la retina, y entonces se ve todo borroso, ¿no? O sea, para que se vea aquí nítidamente, pues esto tendría que formar la imagen justo en la retina, ¿no? Entonces, la gente que tiene hipermetropía, pues puede ver bien de lejos, pero no ve bien de cerca, ¿no? De cerca se ve borroso, justo porque pasa esto. Aquí es un defecto del ojo en el sentido de que el tamaño es menor de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso provoca que el tamaño del ojo, ¿no? Incluyendo todo este compuesto de la lente, lo que provoca entonces es que la imagen se forme por atrás de la retina, entonces si se vea borroso de cerca. Para corregirlo, se pone una lente convergente, de manera que los objetos que están cercanos, entonces eh, ya puedan converger acá justo en la retina, ¿no? ¿Okay? Entonces es un defecto en el que el tamaño del ojo es menor de lo que debería de ser, ¿no? Y por lo tanto, entonces la imagen se forma por atrás de la retina y se corrige utilizando una lente convergente, ¿no?
Y el otro defecto, también bastante común, es la miopía, que es como al revés. Aquí entonces, el punto lejano, por lo general, pues ese lo tomamos en infinito, ¿no? O sea, la mayoría de la gente puede ver bien de lejos. O sea, el punto lejano es hasta la distancia a la que podamos ver bien sin forzar la vista, digamos, o si el ojo está relajado. Y por lo general es una distancia muy grande para la mayoría de la gente, que se toma en infinito, ¿no? Entonces lo tomamos como en infinito el punto lejano, pero hay gente que no puede ver bien de lejos, en este caso podría ver bien de cerca, pero no de lejos, y esto lo llamamos miopía. Justo sucede lo opuesto, entonces también tiene que ver con el tamaño del ojo. Aquí lo que pasa es que llega la luz y converge ahora en un punto que está por delante de la retina, y eso pues también produce una imagen borrosa, ¿no? ¿Okay? Para corregirlo, entonces acá se utiliza una lente divergente. Este es un ejemplo, de manera que el objeto que está lejos, en el infinito lo podemos llamar, pasa por la lente y esto nos sirve para corregir esta distancia. O sea, en este caso, el tamaño del ojo es más grande de lo que debería ser, ¿no? En el otro, la hipermetropía es más pequeño y la imagen se forma por atrás de la retina. Aquí el tamaño del ojo es más grande de lo que debería de ser y la imagen se forma delante de la retina. Se corrige con uno de estos lentes, con una lente divergente. De manera que entonces se forme la imagen justo en la retina, ¿no? Y obviamente pues podemos tener combinaciones de los dos. Eh, Como por ejemplo yo tengo miopía en un ojo y hipermetropía en el otro. Entonces creo que con uno veo bien de lejos y con el otro veo bien de cerca. Y durante muchísimos años pues pensé que yo necesitaba lentes porque como que los dos efectos se cancelaban uno al otro, ¿no? Entonces fue hasta hace poco que me di cuenta que en realidad sí necesitaba y, y, y que no había sentido así los efectos justo porque en un ojo tengo miopía y en el otro hipermetropía, ¿no? Y bueno, la gente, los optometristas, para determinar la potencia de la lente que se necesita, o sea, el tipo de lente, esto se mide en dioptrías, que es simplemente una forma de medir la potencia de la lente. Y la dioptría es muy sencillo, es el inverso de la distancia focal, pero con la distancia focal medida en metros. Eso le llamamos dioptrías. ¿Okay? Entonces, una dioptría mayor quiere decir que tenemos una distancia focal menor. Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una lente convergente que sería para una lente convergente que sería para corregir esto de la hipermetropía. Un valor, digamos, más o menos común sería tener una lente con una distancia focal de 20 centímetros. Aquí. Por ejemplo, si F es igual a 20 centímetros, entonces en metros, pues esto es 0.2, ¿no? Y entonces si tomamos el inverso de esto, es 1 entre 0.2. 0.2 pues lo podemos ver como 2 entre 10. Y entonces esto es 10 entre 2. Esto sería 5 dioptrías, ¿no? Bueno, que de hecho este es un valor muy grande, ¿no? O sea, una dioptría, 2 dioptrías. Para 5 dioptrías, pues ya es para corregir un defecto más grande, ¿no? Pero esto entonces, por ejemplo, una lente convergente de 5 dioptrías, pues equivale a tener una lente con una distancia focal de 20 centímetros. Aquí esta es positiva, entonces esto sería para una lente convergente, que sería para corregir hipermetropía. Por ejemplo, para corregir la miopía, si tomamos una lente vamos a ponerlo ahora
de una distancia focal de menos 40 centímetros, negativa porque es una lente divergente. Entonces ahora estamos en este caso, en la miopía. En metros, pues esto es menos 0.4 metros. Entonces el inverso de esto es menos 1 entre 0.4. Y esto lo podemos ver como 4 entre 10. Entonces esto sería menos 10 entre 4, entonces esto nos daría menos 2.5, ¿no? Una lente de menos 40 centímetros nos daría menos 2.5 dioptrías. ¿Ok? Bueno. Entonces justo si la distancia focal es menor, pues las dioptrías son mayores, ¿no? Ok. Bueno, y otro instrumento óptico muy sencillo es la lupa. La podemos ocupar también para aumentar el tamaño de la imagen. Funciona de esta forma. Aquí vamos a tener, por ejemplo, aquí no tenemos ninguna lente, ¿no? El tamaño de la imagen que se va a formar acá, pues va a depender también de este ángulo que tengamos con el objeto, ¿no? Acá está el objeto, pues tenemos esta distancia del objeto a la lente. Podemos tomar este ángulo y el tamaño de la imagen que se forme en la retina, pues va a depender del ángulo que tengamos aquí con el objeto, ¿ok? El objetivo de la lupa, pues es justo aumentar ese tamaño de la imagen. Entonces, eh, para esto definimos la magnificación angular. No la puse aquí, pero vamos a ponerla. De forma parecida como teníamos la magnificación lateral, pero en términos de los ángulos. Aquí se ve todo feo. Magnificación angular es esta definición. Bueno, aquí le ponemos una M minúscula simplemente para distinguirla de la M mayúscula, que es la magnificación lateral. Y la vamos a tomar como el ángulo que tendríamos entre el objeto y la lente, suponiendo que tenemos una lente aquí en medio, ¿no? Aquí este es el ángulo que tendríamos sin ninguna lente, ¿no? Eh, Tiene el mismo símbolo teta, pero acá vamos a tomar teta siempre como el ángulo que tendríamos si tenemos la lente ahí presente, ¿ok? Y a este teta cero le vamos a llamar al ángulo que tendríamos sin la lente, ¿no? Entonces, más bien, esta teta cero sería como este de acá, el ángulo que tendríamos al objeto sin la lente, y teta sin el subíndice cero, el ángulo que tendríamos con la lente presente. Entonces, a ese cociente de teta entre teta cero le llamamos la magnificación angular. ¿Ok? Y vamos a suponer que ponemos nuestro objeto que esté en el punto cercano del ojo, que quedamos en promedio son estos 25 centímetros. Y si sustituimos esto en la ecuación del fabricante de lentes, ¿se acuerdan? Tendríamos acá 1 entre P. Bueno, no, de hecho aquí está. Déjenme ponerlo así. Tenemos 1 entre P más 1 entre Q igual a 1 entre F. Vamos a suponer que
Déjenme ver por qué lo tengo así. Bueno, es que sí. Esta es la definición nada más, ¿no? Y vamos a suponer entonces, ¿no? Bueno, de hecho vamos a tener, esta va a ser máxima cuando la imagen esté en el punto cercano del ojo. Esto es lo que quería poner aquí. Entonces, esta es la definición nada más de magnificación angular. Y luego vamos a tomar que la magnificación angular va a ser máxima si la imagen se forma en el punto cercano del ojo. A ver dónde lo escribo. Lo voy a poner acá. M es máxima si Q es igual a 25 centímetros, que es el punto cercano del ojo, ¿no? Ok, entonces vamos a tomar esta condición, no, la definición de magnificación angular, esta condición, y la sustituimos aquí en la ecuación del fabricante de lentes. Bajo esta condición, entonces la imagen sería virtual, la ponemos negativa, por eso es este menos de aquí. Dejamos 1 entre P más 1 entre menos 25 igual a 1 entre F. Y de aquí simplemente despejamos P. ¿Okay? Entonces hacemos esta fracción. Entonces ponemos 1 entre F más 1 entre 25. Hacemos la fracción, eso es igual a 1 entre P. Lo volteamos y nos queda así. ¿Okay? Entonces este valor de P sería bajo estas condiciones, ¿no? Definimos así la magnificación angular y luego tomamos que esta va a ser máxima si Q es igual a 25 centímetros y virtual. Bueno, y luego podemos utilizar esta aproximación de ángulos pequeños. Y por ejemplo aquí tenemos que la tangente de θ cero de aquí de la figura la vamos a aproximar, bueno, la tangente sería el seno entre el coseno, ¿no? O el cateto opuesto entre el adyacente, que sería h entre 25 centímetros. Esto lo aproximamos al ángulo, o sea, igual que antes tomamos, como lo habíamos hecho en la aproximación paraxial, tomamos el ángulo lo suficientemente pequeño para que el seno lo aproximamos al ángulo y el coseno lo aproximamos a 1, y entonces la tangente pues también se aproxima al ángulo. Entonces acá nos queda simplemente h entre 25 igual a θ cero, ¿no? Que sería la tangente. Y en este caso, este sería para cuando no está la lente presente, ¿no? Que quedamos que esto le vamos a llamar θ cero. Y en este caso, cuando tenemos la lente presente, la lupa, entonces de aquí podemos tomar de la figura este ángulo θ, que es este mismo de acá, lo vamos a tomar como h entre p, ¿no? O sea, sería, a final de cuentas, este ángulo, si aquí lo puedo poner. Es este mismo ángulo, ¿no? Θ. Solo que acá está más para acá, porque aquí ya no cabía, supongo. Lo podemos poner en términos de h, el tamaño del objeto, y p, la distancia del objeto a la lente. ¿Okay? Entonces, igual esto sería el cateto opuesto entre el adyacente, h entre p, eso sería la tangente, pero también la tangente la aproximamos con esta de ángulo pequeño, entonces lo dejamos simplemente como el ángulo, y esto es h entre p. ¿Okay? Bueno, entonces estas dos son aproximaciones nada más de ángulo pequeño. No tienen que ver con que la magnificación angular sea máxima, son aproximaciones de ángulo pequeño. Esto de acá sí es bajo la condición de que M sea máxima, ¿no? Que la magnificación angular sea máxima. Entonces, simplemente combinamos estas dos y entonces ponemos esta magnificación angular máxima,
que es teta entre delta 0, con estas aproximaciones, es h entre p entre h entre 25. Las h se cancelan y nos queda simplemente 25 entre p. ¿Okay? Y aquí sustituimos lo que teníamos acá para p, que es todo esto, 25 por f entre 25 más f, y simplemente simplificamos esta fracción y nos va a quedar así. Entonces, esta es la magnificación angular máxima. ¿Okay? Ahora, en principio, pues el ojo podría enfocar una imagen que se forme en cualquier punto cualquier lugar entre el punto cercano y el infinito, ¿no? Pero digamos que el ojo está más relajado cuando la imagen está en infinito, o sea, que no esté muy cerca, ¿no? Digamos, sino que esté lo suficientemente lejos. Y si queremos que nuestra lupa, entonces, forme la imagen en infinito, el objeto lo tendríamos que poner en el punto focal de la lente, ¿no? Al revés de como lo habíamos hecho antes. Si el objeto lo mandamos a infinito, entonces la imagen se forma en el punto focal, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a hacerlo al revés. Ponemos al objeto en el punto focal, o muy cerca del punto focal, como está aquí. Aquí sería el punto focal, para que la imagen se vaya a infinito, ¿no? Ok. Entonces, bajo esas condiciones, entonces, creo que tampoco lo puse aquí. Teta 0, pues este lo dejamos igual, h entre 25. Lo que vamos a cambiar acá es este. Entonces, este lo dejamos igual, y acá entonces este que teníamos, teta igual a h entre p. Si q lo mandamos a infinito, entonces quedamos que p es igual a la distancia focal, ¿no? Entonces aquí nos quedaría simplemente h entre f, ¿no? Entonces a este le podemos poner la magnificación angular mínima bajo estas condiciones. Entonces, esta sería entonces la máxima y la mínima. Entonces ahora volvemos a hacer esta división de teta 0 entre teta. Esto no le hacemos nada. H entre 25 entre h entre f, ¿no? Ok, bueno, de hecho aquí ya había puesto teta. Acá simplemente le ponemos eso mismo. Teta 0 entre teta, entonces esto sería h entre 25 entre h entre f. Nuevamente cancelamos las h's, nos va a quedar 25 entre f, ¿no? Que es este que tenemos aquí. Entonces, este es el que vamos a tomar como la magnificación para la lupa, ¿no? 25 entre f, donde f pues, es la distancia focal de la lente de la que esté hecha la lupa. ¿Okay? Podemos tener lupas de dos lentes. Bueno, pues digamos que con una lente, entonces lo más que podríamos obtener bajo estas condiciones sería una magnificación de alrededor 4 veces el tamaño del objeto, ¿no? Para algo más grande que eso, tendríamos lo que se conoce como una aberración, donde ya no, la lente convergente deja de ser convergente y ya no enfoca todos los rayos que vienen distantes en un solo punto, ¿no? Entonces, más o menos 4 veces es la magnificación máxima que se puede obtener con una lupa formada por una sola lente. ¿Okay? Bueno, si queremos magnificaciones más grandes, entonces de la lupa de una sola lente, pues tenemos que pasar a combinaciones de más lentes.
Y acá tenemos entonces el microscopio compuesto, que en la versión más sencilla, pues es una combinación de dos lentes, una de las cuales sirve como lupa. Entonces acá tenemos dos lentes convergentes, una de ellas es el objetivo y la otra es el ocular. El ocular básicamente sirve como lupa. Entonces de aquí lo importante es que tenemos estas dos lentes separados a esta distancia L. El objeto que queremos magnificar aquí lo ponemos a, y por cierto, la distancia focal de la lente objetivo la tomamos menor a 1 centímetro. Aquí no lo puse, pero o sea, tiene una distancia focal pequeña. Y la lente del ocular es de unos cuantos centímetros, ¿no? O sea, es mayor que 1, pero tampoco es muy grande. Esta FE es de unos cuantos centímetros. Esta FO, la del objetivo, es menor a 1 centímetro. El objeto se coloca, o más bien, si el objeto se coloca de manera que esté cerca del foco del objetivo. ¿Okay? Entonces, como tenemos aquí dos lentes, tenemos que usar la combinación de dos lentes, como vimos en uno de los ejemplos de la clase anterior. El objetivo va a formar una imagen real invertida del objeto, y esta imagen que forma el objetivo va a ser el objeto para el ocular, que básicamente actúa como lupa, agrandando este, ¿no? Entonces, el objeto se coloca cerca del foco de la lente objetivo, y de manera que la imagen se cree cerca del foco del ocular. ¿Okay? Entonces, estas son condiciones importantes para que funcione. El objeto tiene que estar cerca del foco del objetivo, y la imagen formada por el objetivo tiene que estar cerca del foco del ocular. Y de esta manera, entonces, la imagen resultante, ya la combinando estos dos, va a ser esta de acá. Vamos a tener una imagen invertida, real y más grande, ¿no? Entonces, para esto lo que necesitamos entonces es tomar simplemente la combinación de las dos magnificaciones. Para el objetivo tomamos la magnificación lateral. Esta funciona como una lente. Bueno, las dos funcionan como una lente, pero el uso del ocular es más como la lupa. Entonces, para esta tomamos la magnificación angular, para esta la magnificación lateral. La multiplicación de las dos va a ser la magnificación del microscopio. Entonces, para la lente objetivo, la magnificación lateral pues es menos Q entre P, como siempre. Y aquí, a ver dónde está puesto aquí, esta la podemos aproximar como L entre F0. O sea, esta sería más bien menos Q. Vamos a ponerlo así primero. Para la lente objetivo, entonces vamos a tomar la magnificación lateral. Entonces, si esto le llamamos el primer lente, esta va a ser menos Q1 entre P1, ¿no? De la definición que teníamos de magnificación lateral. Y aquí esta Q1 la vamos a aproximar a L, que es la distancia entre las dos lentes, y P1 la aproximamos a la distancia focal de la lente objetivo. Y nos queda así. Pues en realidad, esto de aquí es Q1, ¿no? Que no es exactamente esta distancia L. Lo que estamos haciendo es que despreciar esta distancia de aquí comparada con esta, ¿no? Y por cierto, para que esto funcione también, la distancia entre las dos lentes tiene que ser mucho mayor que la distancia focal de las dos, ¿no? La distancia entre el objetivo y el ocular tiene que ser mayor
que la distancia focal del objetivo y la distancia focal del ocular. Entonces estamos despreciando entonces esta, ¿no? Para Q1, lo estamos aproximando a L, y acá entonces tendríamos, nos estamos pasando por este pedacito, estamos aproximando P1 como justo la distancia focal del objeto, ¿no? Esto de aquí. Entonces acá nos estamos quedando un poco cortos, acá nos quedamos un poco largos, ¿no? Es una buena aproximación. Y entonces así aproximamos la magnificación lateral de la lente objetivo. Una vez que se forma esta imagen, entonces la misión de la otra lente es justo funcionar como una lupa y agrandar esta, la imagen formada por el objetivo, la toma como objeto y la agranda, ¿no? Entonces para esta tomamos la magnificación lateral, quizás justo tenemos el objeto, que es la imagen formada por este, y acá tenemos la lente, y acá está el ojo, ¿no? Entonces es como el funcionamiento de la lupa que acabamos de ver. Tomamos la magnificación angular, tomamos este valor que teníamos aquí, de 25 entre F, donde F pues, ahora es la distancia focal del ocular. ¿Okay? Aquí tiene este subíndice porque este es eyepiece en inglés, es referido al ocular, ¿no? Entonces, esto es tomando este como una lupa, y esto es tomando el objetivo con la magnificación lateral del objetivo. Multiplicamos los dos, y esto nos da la magnificación del microscopio. ¿Okay? Entonces está en términos de, fíjense de lo que depende, la distancia entre las dos lentes y las distancias focales de estos dos, ¿no? Este es un valor que ya lo tomamos fijo, porque este venía desde acá, desde tomar el promedio del punto cercano en 25 centímetros. Pero entonces, los fabricantes de microscopios, entonces lo que pueden ajustar pues son estas, ¿no? Las distancias focales de cada una de las lentes y la separación entre ellas. Esto en general creo que no se reporta, sino más bien estas, ¿no? Entonces, dependiendo de los valores de las distancias focales de estos, es lo que nos da la magnificación del microscopio, y de hecho creo que los que se toman son, como referencia, son estos los del ocular, ¿no? Entonces acá, no me acuerdo ahorita cómo están medidos, pero nos dicen cuál es la magnificación, basados más en estos, ¿no? En la distancia focal del ocular. Y bueno, por lo general, cuando reportan la magnificación del microscopio, pues se quita el menos, ¿no? Este menos es simplemente porque la imagen queda invertida. Se le puede añadir otra lente aquí al ocular para regresar la imagen, ¿no? Realmente eso no importa mucho para las aplicaciones del microscopio si la imagen está invertida o no, pero a eso se debe este menos, ¿no? Que es una imagen invertida. Por lo general, cuando se reportan las magnificaciones de los microscopios, pues se pone el valor absoluto de esto, ¿no? No ponemos el menos. Bueno. Ok. Aquí está un ejemplo de un microscopio. Luego tenemos los telescopios. Antes de ver los telescopios, que yo creo que lo dejamos para la siguiente clase, quiero ver lo de los simuladores por los que no van a ir la siguiente clase. Entonces vamos a dejar este aquí y terminamos la siguiente semana con el telescopio. Quiero ver ahorita esto porque justo, ya sea de manera virtual o real, una de las prácticas que van a hacer es intentar construir un microscopio, no como este, obviamente, o sea, sino una versión muy sencillita. Por cierto, estos son entonces los oculares, se les pueden cambiar, ¿no? Estos de acá son los oculares.
y dependiendo de la distancia focal de los oculares es la magnificación del microscopio, ¿no? Lo que van a hacer es justo tomar dos lentes sobre un riel y ver si pueden reproducir esta configuración, sabiendo cuál es la distancia focal de cada una de las lentes. Entonces podemos tratar de reproducir esto, ¿no? Y poner acá el objeto cerca del foco, de manera que se produzca aquí la imagen cerca del foco del otro y que tengamos este aumento, ¿no? Bueno, entonces déjenme ver si tengo a la mano la página de donde los íbamos a sacar. Aquí debería de estar. Bueno, a ver, entonces déjenme cambiarme de aquí. ¿Qué están viendo ahí? Bueno, estos están en otra página, ¿no? Es esta de aquí. Les paso el enlace. Este es un banco óptico, una simulación de un banco óptico. A ver si está funcionando. Sí. Quienes vayan a la unidad, pues van a utilizar un banco óptico real. Si no, pues tienen que trabajar con este simulador. Acá este es el eje y aquí podemos poner lentes y espejos, ¿no? Por ejemplo, acá abajo tienen lentes, espejos, y escoge la apertura y demás, eso no lo necesitamos. Nada más van a estar lentes y espejos. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos un espejo y lo ponemos ahí está, ¿no? Ese sería un espejo cóncavo. Y acá arriba tienen las fuentes. Acá podemos poner una fuente de luz. Si la ponemos por aquí. Ahí está mi fuente de luz. Y la podemos mover sobre el eje y demás, ¿no? Ok. Ahora quiero quitarla y ya no sé cómo. Bueno, le ponemos clear all. Voy a poner otra vez mi espejo. Moviendo acá, estos puntos donde está aquí es la distancia focal, que de hecho acá les dice cuál es, de 0.5, esto creo que todo está en centímetros.
Por ejemplo, lo podemos hacer más grande, más chico y pasarlo del otro lado. Y el lente, el espejo convergente lo volvemos en un espejo cóncavo, ¿no? Dependiendo de dónde pongamos la fuente de luz. Acá podemos poner un objeto de estos que tienen acá arriba. Es simplemente una flechita. Entonces aquí es cómo se formaría la imagen. Tenemos el objeto enfrente de una lente convergente, ¿no? Y aquí el foco, ya no sé dónde quedó. Vamos a acercarlo. Acá está. Cuando aparece la manita, entonces lo podemos mover, hacer más chico, más grande y acercarlo o alejarlo. Entonces lo pueden poner a que esté a una distancia menor del foco, mayor del foco, como sea. Y acá va cambiando dónde está la imagen, ¿no? Aquí les va dando los datos de la posición y de la altura del objeto y de la imagen, ¿no? Y así entonces pueden jugar con los espejos cóncavos y convexos. ¿Qué van a hacer específicamente? Eso se los digo la siguiente semana. Entonces, nada más para que vean así cómo se usa esto, ¿no? Aquí mismo también tienen, en vez de espejos, podemos utilizar lentes. Entonces, ahí está nuestra lente. Pueden cambiar, por defecto les da una lente de tipo convergente. Igual arrastrando acá los puntos, podemos cambiar la distancia focal. Les va diciendo acá abajo cuál es. Hacerla más grande, más chica. Y para convertir la lente convergente en una divergente, igual lo traspasamos, o sea, vamos disminuyendo la distancia focal hasta que nos pasamos del otro lado y eso nos convierte nuestra lente convergente en una divergente. Igual podemos poner nuestro objeto y ver dónde se forma la imagen, ¿no? De acuerdo aquí a la lente divergente, cambiar la lente convergente, poner otra lente. Pues aquí tendríamos una combinación de lentes divergentes y convergentes. Esta la movemos. Esta la quiero mover también más para acá. Y ya les dibujo aquí en automático los rayos principales, ¿no? Es muy sencillo utilizar esto. Y muy rápido se puede ver cuáles serían las características de la imagen final. Por ejemplo, la imagen final formada por esta combinación de dos lentes es esta de acá, ¿no? Entonces, esta la que está aquí con uno es la que forma esta primera lente que le sirve de objeto a la segunda lente. Y entonces la imagen final estaría acá, ¿no? Y así, ¿ok? Entonces, haciendo estas combinaciones de lentes, pues pueden tratar de reproducir las características que debe tener el microscopio y ver pues si les da o no, ¿ok? Es más fácil hacerlo aquí con el simulador, pero es más divertido hacerlo con lentes reales, ¿no? Entonces, los que vayan a la unidad, pues van a trabajar con esto, con un banco óptico real, si no, pues entonces tienen que utilizar este simulador. Y hay otro, a ver si lo tengo aquí. Sí, este creo que también es un... Este es el otro. Acá simplemente le ponen Launch Interactive.
Igual esto es para lentes y espejos. Entonces pueden utilizar cualquiera de los dos. Por ejemplo, aquí podemos cambiar. También es útil. Creo que no tiene tantas opciones como el anterior. Pueden cambiar el tamaño del objeto y la distancia focal, ¿no? Y acá les va diciendo cuáles son los valores de P y de Q, ¿no? Esta es P, esta es Q, esto es Y, esto es Y', esto es F, ¿no? Ok. Aquí está en convergente, lo podemos pasar a divergente. Y así. Podemos cambiarle aquí a espejos, igual. Aquí creo que así cambiando el foco, no. Creo que aquí no podemos cambiarle. Ah, bueno, aquí para que fuera, aquí pues es como si fuera, este es cóncavo, ¿no? Aquí para que sea convexo, pues hay que cambiar el objeto del otro lado. Y entonces acá, visto de este lado, entonces este ya es convexo, ¿no? Y lo que no sé es si se puedan poner dos lentes aquí, creo que no. Este nada más sirve para una sola lente y un espejo, ¿no? Pero también les puede servir este. El otro, entonces, este sí es más útil para las combinaciones de lentes y justo para ver si se puede reproducir el microscopio con esta combinación, ¿ok? Eh, entonces, eso es en cuanto a las lentes. De manera virtual, entonces no van a poder hacer nada de ver la reflexión y refracción con los láseres, con los apuntadores láseres ni de la difracción. A ver si podemos hacer el espectro de descomponer luz blanca en el espectro de luz visible. Pero al menos esta parte de las lentes y los espejos sí lo pueden hacer acá de manera virtual. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vamos a dejarlo aquí. No sé si tengan alguna duda. Yo les voy a poner lo que van a hacer, o sea, en las actividades de la siguiente semana les pongo cuál va a ser la actividad experimental. Para los que vayan a la unidad, también les voy a poner ahí, en principio nos vemos el miércoles a las 2, ahí en el laboratorio de docencia del 8º piso. No tienen que llevar bata ni nada, no vamos a utilizar ninguna sustancia. Los que vayan a la unidad, pues los vemos allá. Los que no vayan a la unidad, les voy a poner ahí en ubicua lo que van a hacer, ¿ok? Y de todas formas, para todos, les voy a poner cuáles son el reporte que van a entregar de estas prácticas. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda. Este, yo quería preguntarle si sí tuvieron como la sesión en la que iban a checar los ejercicios de tarea. Es que no me Ah, pude incorporar. no, ya no lo hicimos, pero si quieres lo hacemos el lunes también. Bueno, Sí, les pongo ahí en ubicua un día, sí, esos solo dos. sería para checar, a ver si sí hice bien los ejercicios de los primeros dos, como quiera ya los nuevos, pues ya tienen Ok. ¿cómo se llama? Las respuestas. Ujú. Sí, si quieres lo vemos el lunes. Les voy a poner ahí Yo una también sesión. me anoto. ¿Qué pasó? Yo también me anoto. Ah, ok. Sí, entonces ahí se los incluyo en la programación para el lunes. Ok. Ok, doc, muchas gracias. Bueno, eh, otra cosa que les quería decir, esto es, bueno, aquí esto lo voy a tener esto, la grabación.